En uno de nuestros videos anteriores, hablamos sobre cómo Loki podría ser una de las piezas claves en la creación de la ABT, ya que en las historias de viajes en el tiempo, suele haber ciclos temporales en los que el final es también el principio. Pero una teoría reciente podría explicar cómo Loki terminaría liberando a Kang y creando la ABT sin querer. Según esta teoría, en la segunda temporada veremos a Loki y a Mobius viajar al pasado de la ABT antes de que existiera la línea sagrada del tiempo. Allí se encontrarían con una variante joven de Kang, posiblemente el mismo que luego se convertiría en aquel que permanece. ¿Deseas saber más? Pues no te despegues de este video. Y para videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. Si algo aún es un misterio en el universo cinematográfico de Marvel, es quién es el verdadero villano en esta historia. Aunque se han mostrado distintas variantes de Kang, aún no hemos visto quién es Kang el Conquistador o cuál es la historia de origen de aquel que permanece. Pero quizás esto podría cambiar. En los últimos días, una teoría ha estado rondando por internet que intenta explicar el origen de aquel que permanece, el cual sería un ciclo temporal bastante complicado pero que comienza con Loki. Esta teoría nace en el foro Reddit, donde un usuario llamado The Mediocre Critic afirmó lo siguiente. La segunda temporada de la serie Loki ya es un lío de viajes en el tiempo, en el mejor sentido posible, pero puede que haya descifrado el código de la trama y el final de la serie. Las travesuras del viaje en el tiempo. En el arranque de la temporada, decimos que Loki viaja entre diferentes periodos temporales de la ABT y afecta al futuro con cosas que hace en el pasado. En un momento, la presencia de Kang está al descubierto, mientras que en otro, aquel que permanece se oculta tras la fachada de los Guardianes del Tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Esta es mi opinión. Loki y Mobius irán al pasado y encontrarán a Victor Timely. Creo que esta versión de Kang es en realidad la versión pasada de aquel que permanece. Así es como esto se rompe. Loki creó su propio villano. En el pasado, la ABT estaba dirigida por Kangs, como evidencian las estatuas de Kang en la ABT en el pasado. Un Loki viajero en el tiempo y Mobius encuentran a un Kang variante llamado Victor Timely en el pasado. Le ayudan a escapar del pasado y lo llevan a la ABT. Una vez en la ABT, este Kang provoca una guerra y se apodera de la ABT, borra las mentes de las personas que trabajan allí y elimina todas y cada una de las líneas temporales y Kangs que considera una amenaza. Irónicamente, Loki es el responsable del ascenso al poder de aquel que permanece y de la futura línea temporal sagrada. Por eso, aquel que permanece eligió a Loki para que acudiera a él al final de los tiempos. Loki siempre formó parte de su historia, desde el principio hasta el fin. Esta es una teoría bastante interesante y probable. Primero hablemos de lo que se sabe de la línea de tiempo sagrada. Como sabemos, la línea de tiempo continua fue creada por aquel que permanece, también conocido como Kang el Protector, luego de derrotar a sus propias variantes en una devastadora guerra multiversal. Esta explicación la vimos al final de la primera temporada de Loki. Al unir diferentes realidades, Kang logró aislar esta línea sagrada, separándola del caótico multiverso, y evitando así futuros enfrentamientos con otras versiones suyas. Para preservar la estabilidad de la línea temporal que había construido, Kang estableció la autoridad de variación temporal. Los agentes de la ABT tenían como misión monitorear constantemente la línea sagrada en búsqueda de cualquier irregularidad o desviación que pudiera derivar en una realidad alternativa. Cuando alguna anomalía temporal era detectada, se podaba inmediatamente, corrigiendo el problema antes de que se propagara. Así la ABT actuaba como una especie de sistema inmune, detectando y eliminando cualquier virus del multiverso que infectara la línea sagrada. Este trabajo era posible gracias a la máquina que Kang construyó en la Ciudadela al fin del tiempo, la cual mantenía a la frágil línea sagrada aislada y estable. Sin embargo, tras la muerte de Kang, este mecanismo comenzó a fallar, provocando que la línea sagrada empezara a fragmentarse nuevamente en múltiples realidades. A pesar de esto, como vemos en la segunda temporada, la ABT está empeñada en salvar la línea temporal unificada creada por Kang, incluso en su ausencia. Ahora bien, en los adelantos de esta segunda temporada, hemos visto una nueva variante de Kang llamada Victor Timely.
Este científico está atrapado en el pasado y es posible que Loki lo busque para que ayude a reparar las máquinas que se encuentran en la ABT para controlar el flujo de líneas temporales en el multiverso. Pero ¿quién es Victor Timely? Victor Timely es una versión divergente de Kang el Conquistador que aparece en los cómics de Marvel. Decidido a conquistar el siglo XX en lugar del XXI, viaja al pasado y funda el pueblo de Timely, Wisconsin en el 1901, bajo el nombre de Victor Timely. Timely crea un imperio corporativo, adelantándose a inventores como Henry Ford y Thomas Edison. Construye fábricas y desarrolla tecnología robótica avanzada. También establece en Timely la base conocida como Chronopolis, que sirve como cuartel general para todas las versiones futuras de sí mismo. Cuando no está en Chronopolis, Timely utiliza versiones robóticas de sí mismo que envejecen y mueren, permitiéndole fingir su muerte y asumir la identidad de su hijo, Victor Timely Jr., y más adelante se hace pasar por su nieto. Esto significa que esta variación que Loki encontrará no es benevolente, es una persona que aprovecha su conocimiento para crear su imperio en el pasado y es probable que termine traicionándolos. Sin embargo, existe otra opción, y es que esta versión sea realmente Kang el Conquistador. Desde que aquel que permanece fue revelado, los fanáticos nos hemos preguntado constantemente, ¿dónde está el verdadero Kang el Conquistador? En videos anteriores, he mencionado que el Kang que vimos en Ant-Man and the Wasp realmente no es el Kang el Conquistador. Kang el Conquistador podría ser Victor Timely, el cual tomaría control de la ABT por culpa de Loki. Sin duda, esta teoría es muy probable e interesante, por lo cual solo debemos esperar a los próximos episodios para ver si realmente esta será la historia de origen de Kang el Conquistador. La historia de Loki parece ser un ciclo temporal que ha comenzado mucho antes de que Loki fuera reclutado. Pero cuéntame lo que piensas de todo esto, ¿será verdad esta teoría? Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek.